Sigo leyéndote Focusing de Eugene T. Gendlin, segunda parte, el proceso del enfoque corporal. Capítulo 4. El manual de la técnica del enfoque. Ha llegado para ti el momento de aprender la técnica y el proceso del enfoque. El acto interno del enfoque puede dividirse en 6 principales subactos o movimientos. A medida que adquieras más práctica, no necesitarás pensar en ella como 6 partes separadas del proceso. Pensar en ello como movimientos separados hace que el proceso parezca más mecánico de lo que es o será para ti más adelante. Yo he subdividido el proceso así porque a través de años de experiencia he aprendido que este es un modo efectivo de enseñar la técnica del enfoque a personas que nunca lo probaron anteriormente. Considera este capítulo como solo el manual básico. A medida que sigue adelante el libro, añadiremos más a estas instrucciones básicas, las aclararemos, las confrontaremos desde otros ángulos. Al final, tal vez no sea la primera vez que la practicas, sino finalmente, habrás adquirido la experiencia nueva de algo cambiando por dentro. Comenzaré dándote las instrucciones sobre la técnica del enfoque en forma abreviada, estilo manual. En el siguiente capítulo pasaremos por los 6 movimientos en forma detallada, deteniéndonos para explicarlos y elaborarlos. Manual de la técnica del proceso del enfoque. 1. Despejar un espacio. Lo que te pido que hagas será en silencio, solo para ti. Toma un momento para relajarte. Bien. Ahora quisiera que prestaras atención dentro de ti, hacia adentro, en tu cuerpo, tal vez en tu abdomen o en tu pecho. Ahora observa lo que pasa cuando te preguntas a ti mismo, ¿cómo va mi vida? ¿Cuál es la cosa principal para mí ahora mismo? Date cuenta de cómo te sientes. Deja que las respuestas vengan lentamente de esta sensación. Cuando venga algo, no te adentres en ello. Mantente a distancia. Di, sí, eso está ahí. Puedo sentirlo ahí. Deja que haya un pequeño espacio entre ti y eso. Luego, pregúntate qué más cosas sientes. Espera de nuevo y ten la sensación. Generalmente hay varias cosas. 2. Formar la sensación sentida. De entre lo que vino, elige un asunto personal para enfocar. No te adentres en ello, retírate de ello. Desde luego, esa cosa única en que estás pensando tiene muchas partes, demasiadas para pensar en cada una de ellas. Pero puedes sentir todas esas cosas juntas. Presta atención allí donde normalmente sientes cosas y allí puedes conseguir una sensación de cómo se siente todo lo del problema. Permítete sentir todo eso. 3. Lograr un asidero. Acá hay una nota al pie. El término inglés es handle, agarradero, asidero, manillera, asa. Sería
una identificación provisional de la cualidad del significado corporal de la sensación sentida, una especie de etiqueta provisional, pero que es funcional porque te permite identificar la sensación global y profundizar en ella, así como hacerla volver cuando desaparece. Esta palabra cualidad, frase o imagen será finalmente evaluada por el propio cuerpo, quien determinará si el asidero o etiqueta se ajusta perfectamente o no a la experiencia. Entonces, 3. Lograr un asidero. ¿Cuál es la cualidad de esta borrosa sensación sentida? Deja que una palabra, una frase o una imagen provenga de la propia sensación sentida. Podría ser una palabra cualidad como apretado, pegajoso, asustadizo, bloqueado, pesado, saltante, o una frase o una imagen. Permanece con la cualidad de la sensación sentida hasta que algo se le ajuste perfectamente. 4. Resonar. En nota al pie dice, otros términos válidos serían cotejar, comprobar, ajustarse. Se trata de ir y venir una y otra vez de la sensación sentida a la palabra y viceversa, a la frase o a la imagen. Examina cómo resuenan una con otra. Observa si hay una pequeña señal corporal que te deja saber que algo se ajusta. Para hacerlo, tienes que tener allí de nuevo la sensación sentida, lo mismo que la palabra. Deja que la sensación sentida cambie si lo hace, y también la misma palabra o imagen hasta que se sientan integrar perfectamente al captar la cualidad de la sensación sentida. 5. Preguntar. Ahora pregunta, ¿qué es lo que en la totalidad de este problema hace esta cualidad, la que acabas de nombrar o de representar? Cerciórate de que la cualidad es sentida de nuevo, con frescor, vivamente, no simplemente recordada de antes. Cuando se presenta de nuevo, fíjala, tócala, estate con ella preguntando ¿qué es lo que hace el entero problema tan algo? O pregunta, ¿qué hay en esta sensación? Si recibes una respuesta rápida, sin un sentido total del movimiento de la sensación sentida, simplemente deja pasar esa clase de respuesta. Vuelve tu atención a tu cuerpo y encuentra de nuevo con frescor la sensación sentida. Después pregúntale otra vez. Quédate con la sensación sentida hasta que algo aparece junto con el cambio, un ligero dar o relajar. 6. Recibir. Recibe de una manera amistosa todo lo que aparezca junto con ese cambio. Permanece con ello un rato, aun cuando solo sea un ligero relajarse. Sea lo que venga, esto es solo un cambio. Habrá más. Probablemente seguirás después de un rato, pero quédate aquí unos pocos momentos.
Si durante estas instrucciones, en algún sitio, pasado un rato, has estado experimentando la sensación y tocando una borrosa, completa sensación corporal acerca de este problema, entonces has estado realmente enfocando, haciendo el proceso del enfoque. No importa si se dio o no cambio dentro del cuerpo. Ello viene de por sí. Nosotros no controlamos eso. La historia de un, entre comillas, problema trivial. Veamos los movimientos del enfoque en acción. La mujer que informó sobre esta experiencia tiene cerca de 30 años. La llamaré Peggy. Ella y su esposo, llámalo John, viven en un suburbio. Él trabaja en un banco donde tiene verdadera probabilidad de llegar a ser un miembro de la junta directiva. Peggy trabaja como profesora a tiempo parcial en un instituto de segunda enseñanza. El puesto es de media dedicación y lo hace así porque tiene que cuidar de su hijo de 5 años. Una tarde volvió John a casa radiante. El presidente del banco le había dicho con bastante claridad que había planes de expansión para el banco y que a él, John, se le consideraba un elemento clave en esos planes. En su entusiasmo, mientras le contaba esto a Peggy, John tiró un plato de la mesa de la cocina y lo rompió. Era su mejor porcelana de China. Peggy se enfureció, corrió llorando a su habitación y se negó a hacer la cena. Ella misma se sorprendió y disgustó de su estallido. Escenas tormentosas no eran habituales en ella. Sentada a solas en su cuarto, trató de componerse por dentro, empleando todos los medios de acceso que todos usamos y que rara vez dan resultado. Primero trató de desechar el problema como trivial, esperando que podría hacerlo dejar de existir, quitándole importancia. Con que rompió un plato caro, se dijo enfadada. Soy tan tonta que puedo disgustarme por eso. El maldito plato no tiene toda esa importancia en mi vida. Después de todo se puede reemplazar. Eso no dio resultado. La sensación de disgusto se negó a darse por terminada. Luego Peggy trató de especular sobre ello. Bueno, yo he estado bajo mucha presión estos días pasados, se dijo. Dejé que el trabajo del instituto se amontonara, tuve que desvelarme calificando todos esos trabajos, no he dormido bastante. Claro, eso tiene que ser. No es extraño que esté irritable. No hubo resultados. Lo que Peggy se dijo a sí misma pudiera ser verdad, pero nada cambió por dentro. La sensación de ira, de irritación, se quedó allí donde estaba. Al fin, decidió probar el enfoque. Lo había practicado durante varios años y lo hacía muy bien. Era, en cierto sentido, experta en él, lo mismo que uno puede ser diestro en una lengua conocida. No pasó por los 6 movimientos uno por uno como tiene que hacerlo un principiante, sino que fue fluidamente a través de ellos en un solo movimiento continuo. Sin embargo, al crear de nuevo su experiencia aquí, yo señalaré muy específicamente los distintos movimientos a fin de que puedas ver cómo fue de un sitio a otro. Preparación. Empezó poniéndose tan cómoda como le era posible, quitando todas las irritaciones físicas innecesarias que pudieran ocultar lo que su cuerpo quería decirle. Se lavó la cara,
porque la sentía caliente y picante después de llorar. Se quitó los zapatos, apoyó una almohada contra la cabecera de la cama y se recostó sobre ella. Primer movimiento, haciendo un sitio. Amontonó todos sus problemas a un lado, como si estuviera haciendo sitio para sí misma en un cuarto de almacenar revuelto. ¿Por qué no me siento formidable ahora mismo? Bueno, ahí está ese montón de trabajos de la clase con puntas dobladas que aún tengo que terminar. Y ahí está ese problema de Jeff despachado de la clase de párvulos y mandado a casa. Y claro, ahí está esa pésima cosa nueva del plato roto. Empujó todos esos problemas un poco lejos de sí. Sabía que no podía deshacerse de ellos, pero también sabía, como resultado de haber practicado el enfoque otras veces, que se podía permitir un rato de paz alejada de ellos. Segundo movimiento, la sensación sentida. Ahora deja que su atención se vaya al problema que en aquel momento parecía el peor, la escena tempestuosa alrededor del plato roto. Deliberadamente evitó tratar de decidir cosa alguna sobre ello, procurando analizarlo, sopesarlo. Simplemente tanteó en torno a la sensación sentida del mismo. Preguntó cómo se siente todo eso. Y luego dejó que la sensación le viniera a su modo, grande, vaga, primero sin forma, sin palabras para describirla, sin etiquetas o marcas para identificarla de ninguna manera. No estaba impaciente con esta falta de forma. No pidió que se identificara a sí misma, ni trató de forzar una identificación en ella. Sí, claro, esta extraña sensación tiene que ser. Sencillamente la dejó existir a su manera durante un tiempo apreciable, tal vez medio minuto. Tercer movimiento, encontrando un asidero. Ahora, muy suavemente, preguntó cuál era la cualidad de la sensación sentida. Trató de dejar a la sensación sentida que se diera un nombre a sí misma, o que una imagen viniera y se ajustara. De nuevo evitó el análisis, evitó sermonearse, evitó las suposiciones y conclusiones. Quería que la respuesta saliese a flote de la sensación misma, no de un abigarrado y confuso material en su mente. En el tercer movimiento, una palabra, frase o imagen, si se ajusta con exactitud, sirve de asidero a la sensación sentida. Uno puede a menudo sentir entonces el primer cambio, la primera pequeña indicación de movimiento interno, algunas veces simplemente un principio de movimiento, que dice esto es correcto, esto está bien. Como sucede con frecuencia, casi simultáneamente, ella recorrió los movimientos del proceso de enfocar casi simultáneamente. Consiguió una palabra, tercer movimiento, la examinó, cuarto movimiento, y preguntó a la sensación sentida qué era, quinto movimiento. Empleando más palabras que las que ella empleó, yo lo diría así. Ella había preguntado, ¿qué es lo peor de esto? El sentimiento volvió, ira hacia Juan. Otra pregunta, ¿a causa del plato roto? La respuesta sin palabras, no. El plato apenas tiene nada que ver con ello.
La ira es a causa de su aire de júbilo, la forma de irradiar confianza acerca de su porvenir. Aquí es como cambió el problema. El cambio interno era indudable. Ella recibió esto aceptándolo plenamente y experimentó la sensación una y otra vez, sintiendo el cambio que se verificaba en su cuerpo. Cuando su cuerpo terminó de cambiar, ella continuó. Un cambio como este puede venir en cualquier momento en el proceso del enfoque. Uno lo recibe y continúa otra serie del enfoque. Otra vez tuvo la sensación sentida. Ahora, con el cambio, el problema entero estaba en su cuerpo en este momento. Su jubilación. ¿Cuál es ahora la sensación total de eso? Esperó. No trató de forzar las palabras en la sensación sentida. Se sentó pacientemente y dejó a la sensación sentida hablar por sí misma. Otra vez un segundo movimiento. Trató de sentir su cualidad, la peluda molestia de todo el asunto y de poner un asidero a esa cualidad. Otra vez un tercer movimiento. Una palabra vino, celosa. Cuarto movimiento, resonando. Ella tomó la palabra celosa y la cotejó. Celosa. ¿Es esa la palabra correcta? ¿Es eso lo que es esta sensación? La sensación sentida y la palabra aparentemente se parecían mucho, pero no perfectamente. Parecía que la sensación sentida decía, esto no es exactamente celos. Hay celos en alguna parte, pero probó un tanto celosa y le vino un pequeño movimiento y el aliento que le dio a entender que se aproximaba bastante, como un agarradero en la sensación sentida. Probó de nuevo y sí. Quinto movimiento, preguntando. Ahora preguntó a la sensación sentida misma, ¿qué es este un tanto celosa? ¿Qué es en lo que en el problema produce esto de un tanto celosa? Dejó que la pregunta llegara a la borrosa sensación sentida y se moviera ligeramente. ¿Qué es eso? Preguntó casi sin palabras. Y luego, de manera brusca, vino el cambio. A modo de celosa, es más como una sensación de ser dejada atrás. Ah, ese vino con una sensación grande, satisfactoria, de movimiento interior. El cuerpo de Peggy le estaba diciendo que estaba triste por el hecho de que su propia carrera estaba detenida. Sexto movimiento, recibiendo. Tratando de sentirse gratificada por el alivio de este cambio, tenía que protegerlo de voces que pronto la atacaron a ella. No debiera sentirte así, tienes suerte en tener ese puesto de enseñanza, ¿cómo vas a poner tu carrera en movimiento? Ya sabes que no puedes hacer nada a ese respecto. Peggy echó a un lado todas esas voces. Todo eso tiene que esperar, dijo, y volvió a sentir un nuevo abrirse. Quedándome atrás, ¿puedo aún sentir eso? Sí, ahora está otra vez. Sí, es cierto. Así es como lo siento.
continuando otra serie. Pero esta cualidad, la sensación de ser dejada atrás, era tan solo la punta del iceberg. Peggy quería ver si podía llegar a obtener más cambio y movimiento. Y así volvió atrás de nuevo a través del ciclo de movimientos del enfoque. ¿Qué es esta sensación de ser dejada atrás? ¿Qué hay para mí realmente en ella? ¿Qué es lo peor de la misma? Esta sesión del proceso de enfocar duró como unos 20 minutos. Cuando terminó, Peggy se sintió enormemente aliviada. La forma de su problema había cambiado y por ello ella había cambiado. Ella y John hablaron luego con calma de sus vidas y de su futuro. El plato roto quedó olvidado. Aquella sesión única de enfoque no había hecho desaparecer el problema de la carrera contra la maternidad de Peggy, pero habían comenzado una serie de cambios beneficiosos dentro de ella. Posteriores sesiones le revelaron más datos acerca de sí misma y la ayudaron a moverse de donde estaba bloqueada.